Yo siempre lo he dicho, hermanos, que las personas que hablan mal de la iglesia adventista y de sus doctrinas y de sus creencias es porque las desconocen y nunca han leído lo que la iglesia adventista enseña. Y lo peor de todo, hermanos, que los que critican y atacan los escritos de Elena de White es porque nunca los han leído. Téngalo por seguro, las personas que hablan mal de la iglesia adventista es porque desconocen las creencias y doctrinas que la iglesia adventista enseña. Y muchos de los que atacan a la iglesia adventista es porque han visto quizás un video en YouTube o en las redes sociales. Así que, hermanos, en esta hora vamos a ver un video donde un pastor protestante ataca ferozmente las creencias de la iglesia adventista y vamos a refutar cada uno de los puntos que él expone. Ustedes, hermanos, pudieron ver cómo este pastor habla mal de la iglesia adventista. Hermanos, este pastor, si ustedes notaron, llama a la iglesia adventista que es una secta. Dice que seguimos tradiciones de los hombres corruptos y nos llama que somos una religión falsa. Se nota la ignorancia bíblica de que este pastor profesa. Hermanos, lo decimos con respeto, hermanos, para que no se vaya a malinterpretar. Este pastor, al hablar así de la iglesia adventista, solo está evidenciando su ignorancia bíblica y su ignorancia con respecto a la historia de la iglesia adventista. Vamos a refutar cada uno de los puntos que él expone y vamos a ver de que lo que dice es falso. La iglesia adventista no enseña las cosas como él las dice. Ahora, en primer punto, hermanos, antes de refutar los 7 puntos que él expone, en primer punto, hermanos, queremos aclarar que lo que dice este pastor es falso. La iglesia adventista nunca ha enseñado que somos los únicos que llevamos a la gente a la salvación. Nunca hemos enseñado eso. Inclusive, la iglesia adventista cree de que la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están fuera de la iglesia adventista. Eso creemos nosotros basado en Apocalipsis 18:4 y Juan 10:16. Los adventistas creemos de que la mayoría de hijos de Dios que van a ser salvos están fuera de la iglesia adventista. Por lo tanto, lo que este pastor dice en contra de la iglesia adventista es falso. La iglesia adventista nunca ha enseñado que somos los únicos que llevamos a la gente a la verdad. Así que aquí se nota de que este pastor está usando una falacia en contra de la iglesia adventista. Ninguna creencia, ninguna doctrina de la iglesia adventista enseña tal cosa. Ahora, vamos a refutar los 7 puntos que él expone en contra de la iglesia adventista. Él dice que la iglesia adventista sigue tradiciones de hombres corruptos. Noten, hermanos, ¿dónde la iglesia adventista sigue tradiciones? ¿De cuáles tradiciones habla? Vamos a refutar el primer punto. Vamos a ver de qué es una falacia lo que está usando, hermano. Hermanos, la mayoría de estos teólogos, youtuberos, que salen en las redes sociales, se los aseguro, que nunca han estudiado las creencias de la iglesia adventista, ni mucho menos han leído un libro de Elena de White para que se expresen así. La mayoría de detractores de la iglesia adventista es porque nunca han leído nada de la iglesia adventista. En primer punto, este pastor protestante, ¿notaron lo que dijo? Dice que la iglesia adventista enseña legalismo. Esta es una falacia, hermanos. La iglesia adventista nunca ha enseñado legalismo. ¿Qué es el legalismo? Siempre lo he dicho, hermanos, que cuando desconozcamos los términos, busquemos un diccionario. Yo uso por excelencia el diccionario de la Real Academia Española para buscar los términos, para no citar términos a lo loco o mal aplicado. Legalismo es enseñar
que la ley es un medio de salvación. La palabra legalismo, el ismo, cuando se le pone a los términos, significa inclinación a. O sea, legalismo es inclinación a la ley. Legalismo es usar la ley como medio de salvación. Eso enseñaban los judíos y los judaizantes. La iglesia adventista en ninguna creencia ha enseñado tal cosa. Ninguna creencia de la iglesia adventista, que son 28 creencias de la iglesia adventista, nunca jamás ha enseñado de que por guardar la ley vamos a ser salvos. Ni una sola vez la iglesia adventista en sus creencias enseña de que por guardar el sábado vamos a ser salvos. Lo que dice este pastor es una falacia. La iglesia adventista no enseña salvación por ley. La iglesia adventista nunca ha enseñado salvación por sábado. Ahora bien, nosotros creemos de que la obediencia nunca se debe de confundir con legalismo. Legalismo es usar la ley como medio de salvación y justificación propia. Eso enseñaban los judaizantes, los judíos, los fariseos. El legalismo nunca se debe de confundir con obediencia. Lo que sí enseñamos los adventistas, basado en la Biblia, es que aunque la ley no tiene poder para salvar al pecador, pero el salvo, el pecador que ha sido salvo por la sangre de Cristo y por su justicia, vive en obediencia a la ley. O sea, legalismo y obediencia son dos cosas diferentes. Cuando el pastor dice de que los adventistas somos legalistas, está usando una falacia y evidencia su ignorancia bíblica. Los adventistas creemos de que la obediencia es fruto de la fe. Los hijos de Dios obedecen porque han sido salvos. La obediencia tiene que ser fruto de un corazón nacido de nuevo. Aunque la ley no salva a nadie, pero los hijos de Dios que han sido salvos están en obligación en obedecer la ley. Porque si creemos lo contrario, estamos enseñando algo que se llama antinomianismo. El antinomianismo es lo contrario al legalismo. El antinomianismo enseña de que como somos salvos por gracia, estamos libres de obedecer la ley. Esa doctrina es satánica y es el polo extremo del legalismo. La Biblia enseña que somos salvos por gracia y obedientes por fe. Un hijo de Dios que ha sido salvo está en plena obligación en guardar los mandamientos, no por querer ser salvo, sino porque ya fue salvo. La Biblia enseña esta relación que existe entre gracia y ley. La Biblia enseña la relación que existe entre fe y obediencia. Voy a usar algunos textos bíblicos para demostrarlo, que aunque no somos salvos por la ley, pero los hijos de Dios están en obligación en vivir en obediencia para agradar al que nos salvó. Noten cómo dice Pablo en Romanos 6:15 al 16. Romanos 6:15 al 16 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que si hemos sido libertados del pecado, hemos sido llamados a vivir en obediencia a aquel que nos libertó. De lo contrario fuera libertinaje. Por lo tanto, hermanos, este pastor lo que está evidenciando es su ignorancia bíblica. Confunde legalismo con obediencia. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:19. 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es. Los judaizantes enseñaban que por circuncidarse en el prepucio eran hijos de Abraham y merecían la salvación. Pero en Cristo ese rito, porque la circuncisión estaba en las leyes ceremoniales y rituales de la Torá, ese rito no posee ningún significado hoy,
porque ese rito simplemente era un símbolo de obediencia y fidelidad. 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Noten, no estamos obligados a circuncidarlos en el prepucio, pero sí estamos obligados a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué es circuncidarse en el corazón? Obedecer los mandamientos. 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, hemos notado que legalismo es una cosa y obediencia es otra. La Iglesia Adventista nunca ha enseñado legalismo. Aquí queda refutado el primer punto y la primera falacia que este pastor dice en contra de la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista cree en la salvación por gracia y en la obediencia por fe. Gracia y obediencia es como decir justificación y santificación. Ahora, el segundo punto que el pastor dice en contra de la Iglesia Adventista, dice que nosotros tenemos falsos profetas y que seguimos a falsos profetas. ¡Qué tremenda falacia, hermanos! La Iglesia Adventista, hermanos, no sigue a ningún falso profeta. Esto que está diciendo el pastor en contra de la Iglesia Adventista denota su ignorancia bíblica. Este pastor dice que los adventistas del séptimo día pusimos fecha para la segunda venida de Cristo y él menciona a los milleritas y él menciona a Guillermo Miller. Hermanos, se supone que estos pastores que salen en las redes sociales es gente estudiada, es gente preparada académicamente. Pero hermanos, es terrible ver tanta ignorancia crónica. Hermanos que van a escuchar este tema, la Iglesia Adventista nunca jamás puso fechas para la segunda venida de Cristo. Quienes pusieron fechas para la venida de Cristo fueron los milleritas. ¿Quiénes eran los milleritas? Los milleritas eran un movimiento religioso que estaba compuesto por todas las comunidades religiosas de ese tiempo. Estoy hablando entre la década de 1843 y 1844. El movimiento millerita lo componían cristianos de todas las religiones que se unieron a la predicación de Guillermo Miller con respecto a la venida de Cristo. Entre ellos estaban los bautistas, los metodistas, los anglicanos, los episcopales y muchas congregaciones que se unieron a la proclamación de Miller. O sea que no podemos decir de que los adventistas pusieron fecha porque para ese entonces la Iglesia Adventista como iglesia organizada no existía. La Iglesia Adventista como movimiento organizado, estoy hablando como organización, porque la iglesia verdadera viene de Génesis. Estoy hablando de la Iglesia Adventista como organización. La Iglesia Adventista vino a existir como iglesia organizada hasta 1863 y se organizó en Michigan, Estados Unidos. Por lo tanto, lo que está diciendo este pastor en contra de la Iglesia Adventista denota su ignorancia histórica. Los que pusieron fecha para la venida de Cristo fueron los milleritas, porque los milleritas interpretaron mal Daniel 7:13. Ellos creían de que la venida del Hijo del Hombre hacia el anciano de días representaba la venida de Cristo. Pero después descubrieron de que ese evento representaba de que Cristo venía hacia el anciano de días, al lugar santísimo, el santuario celestial, donde está el trono de Dios para iniciar su obra de juicio. El contexto lo dice, Daniel 7, 9 y 10. Por lo tanto, hermanos, aquí queda refutado la segunda falacia que este pastor dice en contra de la iglesia adventista. Los que pusieron fechas para la segunda venida de Cristo
no fueron los adventistas, fueron los mileritas. Memorícese eso y anótelo para que no vuelva a decir esa misma falacia. Los adventistas no creemos en fechas. Los adventistas no predicamos fecha. Los adventistas creemos de que el Evangelio tiene poder en sí mismo y no necesita de fechas para convencer a las personas. Creemos de que las señales se están cumpliendo al pie de la letra, pero no ponemos fecha para eventos proféticos. La iglesia adventista, desde su nacimiento, nunca ha puesto fecha, porque la experiencia de los mileritas sirvió para que la iglesia jamás llegase a poner otra fecha. Quienes pusieron fecha para la segunda venida de Cristo fueron los mileritas, un movimiento compuesto por todos los cristianos de diferentes iglesias. Y en ese entonces la iglesia adventista no existía. La tercera falacia que este pastor dice en contra de la iglesia adventista es más terrible, hermanos. Falacias, calumnias en contra de la iglesia adventista. Dice la tercera calumnia, dice que nosotros no creemos en la suficiencia de la Biblia y que usamos a Elena de White, una falsa profeta. Qué terrible ignorancia. Y van a disculpar, hermanos, que use muy a menudo la palabra ignorancia, pero no hay otra palabra mejor dicha que esa. Cuando alguien habla solamente por hablar, sin leer, sin investigar, eso es ignorancia, falto de conocimiento. Hermanos, la iglesia adventista tiene 28 creencias y 6 doctrinas. Si alguien quiere el libro, yo se lo puedo mandar para que lo lea. Si este pastor quisiera el libro, yo se lo puedo mandar el libro de las 28 creencias adventistas para que las lea. Y que cuando las lea, se retracte y pida perdón en público de sus falacias. Hermanos y amigos que están escuchando esta presentación, lo que dice este pastor en contra de la iglesia adventista es falso. La iglesia adventista cree en la suficiencia de la Escritura. ¿Qué significa la suficiencia de la Escritura? Creemos de que en las Escrituras está revelado el plan de salvación y lo que necesita el hombre para conocer el plan de salvación. Creemos de que la Biblia basta para conocer la voluntad de Dios. Creemos los adventistas de que la Biblia es suficiente para conocer la voluntad revelada de Dios para la salvación del hombre. Creemos de que en la Biblia encontramos las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Los adventistas tenemos 28 creencias y 6 doctrinas y todas se sostienen con la Biblia. Todas se han sacado de la Biblia. Ninguna creencia, ninguna doctrina se ha sacado de los escritos de Elena de White. Lo que dice este pastor en contra de la iglesia adventista es una falacia. Ninguna creencia, ninguna doctrina se saca de los escritos de Elena de White. O sea que nosotros con solo la Biblia podemos sostener nuestras doctrinas, la ley de Dios, el sábado, la segunda venida de Cristo, la deidad, la naturaleza humana, la encarnación de Cristo, la tierra nueva, etcétera, etcétera. Entonces alguien dirá, ¿por qué entonces ustedes citan a Elena de White en su literatura y en sus sermones? La respuesta es sencilla. La función del escrito de Elena de White en el ámbito de la iglesia adventista no es para establecer doctrinas o enseñanzas. El objetivo del escrito de Elena de White es amplificar lo que el texto bíblico dice. Usamos los escritos de Elena de White no porque sean otra Biblia, ni porque estén por encima de la Biblia. Usamos los escritos de Elena de White porque están en perfecta armonía con la Biblia y los escritos de Elena de White nos llevan a la Biblia. Si ustedes leyeran un libro de Elena de White, van a notar que todo lo que dice ella lo lleva a la Biblia. Siempre que ella hable en sus escritos,
hay citas bíblicas que nos llevan al texto bíblico. O sea, los escritos de Elena de White son para amplificar lo que el texto bíblico dice. ¿Por qué estos maestros, por qué cuando predican en sus sermones usan referencias de sus pastores y de sus autores y de literatura? Por ejemplo, este pastor ya lo he notado que en sus sermones hace referencia a literatura extrabíblica. Entonces, ¿por qué hoy cuando un adventista cita los escritos de Elena de White se prejuician y empiezan a decir que los adventistas somos una secta? Ellos pueden citar la patrística, ellos pueden citar un historiador, ellos pueden citar aún hasta un reformador protestante, ellos pueden citar aún hasta una fuente extrabíblica y nadie les dice que es una secta. Pero vienen hoy los adventistas y citan un libro de Elena de White y ahora le llaman que secta. Noten hasta dónde está el prejuicio impregnado en esta clase de maestros. Hermanos, las personas que critican a Elena de White son personas que nunca han leído un libro de Elena de White. Hermanos, usted no puede llamar a alguien falso profeta sin antes haber leído su literatura. Yo les aconsejo, hermanos, y especialmente a este pastor que está hablando en contra de la iglesia adventista y en contra de Elena de White, que se ponga a leer un libro de Elena de White y va a ver cómo los escritos de Elena de White armonizan perfectamente con la Biblia. La función de los escritos de Elena de White no es inventar doctrinas o creencias, es de llevarnos a la Biblia, porque esa es la función del don de profecía en la iglesia remanente. Elena de White tiene una tremenda información. Por ejemplo, tiene libros de enriquecimiento espiritual, tales como de salud, noviazgo, matrimonio, familia, alimentación, salud y profecía y psicología. Hermanos, yo le aconsejo a este pastor que antes de criticar a Elena de White o hablar mal de Elena de White, yo le aconsejo que compre un libro de Elena de White y lo empiece a leer. La gente que critica a Elena de White es porque nunca han leído un libro de ella, se los aseguro. La cuarta falacia que este pastor dijo en contra de la iglesia adventista es más terrible. Si ustedes notaron el video, el pastor dice que la iglesia adventista es una religión falsa por creer en el sueño del alma. Saben, hermanos, que los adventistas estamos en lo correcto sobre este punto. La mayoría de iglesias protestantes creen de que el alma es inmortal. ¿Saben dónde radica el problema? En la mala comprensión de lo que es el alma en la Biblia. Si este pastor profundizara en la Biblia, usara un diccionario, usara un léxico griego y hebreo, tuviese una comprensión más profunda de lo que es el alma en la Biblia. Los adventistas estamos en lo correcto con el tema del estado de los muertos. La palabra alma, aquí es donde radica la confusión, desconocer lo que es el alma en la Biblia. Si usted comprende qué es el alma, va a comprender el estado de los muertos. Si usted tiene una mala comprensión de lo que es el alma, va a andar predicando la herejía de que el alma es inmortal. Quiero decirles, hermanos, que el único inmortal es Dios. Eso lo dice 1 de Timoteo 6:16 y 1 de Timoteo 1:17. Ahora, ¿qué es el alma? Lo importante es conocer qué es el alma para ver si en verdad los adventistas están errados. La palabra alma en el hebreo es nefesh y en el griego es suje. ¿Qué es nefesh y qué es suje? Si usted busca un diccionario o una concordancia Strong, la palabra alma es un vocablo que puede ser traducido como ser viviente, alma viviente, vida, persona y aliento de vida. Y en algunos casos, corazón o criatura.
Eso es el alma. El problema es que tenemos malas traducciones de Biblia, porque vemos que en la Biblia dice alma, pero cuando vamos al griego y hebreo es nefesh y su he, ser viviente, persona. O sea que así como estamos en este momento nosotros, somos un alma, o sea, somos una persona. O sea, en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el alma presenta que es un ser vivo. Nunca se dice que el alma es un ente separado del cuerpo que sigue inconsciente en otra esfera. En la Biblia hay aparentemente textos que digan eso, pero cuando vemos el contexto y hacemos un estudio serio del texto, vemos de que el texto da a entender otra cosa. Pero la palabra alma es persona. Inclusive cuando usamos algunos modismos en el diario vivir, usamos términos para describir que el alma es una persona. Por ejemplo, decimos, eran como la medianoche y no vi a ninguna alma en la calle. Significa que no vio persona. Por ejemplo, hablamos de salvar almas. Estamos hablando de salvar personas. La persona en sí es un alma. Somos un alma. No es que tengamos un alma. Así como estamos vivos, somos un alma. La primera vez que aparece la palabra nefesh en la Biblia, refiriéndose al hombre como alma, es Génesis 2:7. Aunque los animales son alma, ¿saben lo interesante? Que en el griego y en el hebreo, también los animales son alma. Porque alma significa ser viviente. Un nefesh, ser viviente, que tiene aliento de vida. La diferencia es que aunque los animales son alma viviente, igual que el hombre es alma viviente, la diferencia es que nosotros los seres humanos hemos sido hechos a imagen de Dios y somos seres pensantes, somos alma viviente. O sea que los adventistas cuando dicen de que el alma muere y está inconsciente hasta la resurrección de Cristo, cuando Él venga por segunda vez, eso es lo correcto. Eso enseña la Biblia. No existe ningún pasaje que diga alma inmortal. No existe ningún pasaje en la Biblia donde diga de que cuando morimos el alma sale a un lugar diferente. No existe ningún texto bíblico donde diga que el alma es inmortal. La Biblia enseña que el único inmortal es Dios. Nosotros buscamos la inmortalidad. Nosotros creemos, y así lo enseña la Biblia, que los muertos están inconscientes hasta cuando Cristo venga por segunda vez y sean resucitados. El alma muere, está durmiendo, porque el alma es la persona. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá, porque el alma es la persona. Inclusive, por ejemplo, Romanos 13:1 dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades. Cuando nos vamos al griego, esa palabra dice, sométase toda alma a las autoridades, porque la palabra griega en Romanos 13:1 es suje, que significa alma viviente o persona. El alma muere, el alma está durmiendo, la muerte es como un sueño. Cristo le dijo a María Marta, nuestro hermano Lázaro duerme y voy a despertarlo. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, porque están dormidos. Cuando el ser humano muere, el alma dejó de ser, porque el alma es la persona en sí. O sea, nosotros somos un alma. Juan 5:28 al 29 dice que los muertos están en el sepulcro. Una de esas evidencias es la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba en el sepulcro y Cristo le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Si el alma de Lázaro hubiese estado en el cielo, Cristo le hubiese dicho a Lázaro, Lázaro, baja de arriba. Pero Lázaro estaba en el sepulcro. Hermanos, el alma cuando morimos dejó de ser, porque el alma es el ser viviente. Cuando Cristo venga por segunda vez y resucite a los muertos, es que entonces los muertos recibirán su recompensa.
según Juan capítulo 5, 28 al 29 y Romanos capítulo 2, 7 y 8. Entonces, no podemos decir de que los adventistas son una iglesia falsa por tener una comprensión más profunda sobre qué es el alma y sobre el estado de los muertos. Todos esos textos que se usan para justificar que el alma es inmortal son textos que al hacer un análisis profundo y exegético, los textos tienen su explicación. Y les dejo una tarea. Siempre que en la Biblia lea la palabra alma, busque un diccionario y va a ver que allí significa ser viviente o persona o vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, el pastor dice que los adventistas solamente usan Eclesiastés 9:5 para sostener de que el alma duerme. Hermanos, él dice que ese texto se refiere a no tener conocimiento de lo que se hace aquí en esta vida terrestre. Eso, hermanos, es sacar de contexto el texto bíblico. Él dice que nosotros lo sacamos de contexto, pero él lo está sacando de contexto, porque el texto no dice que el hombre sabe en la otra vida. El texto no está tratando de decir eso. El texto está diciendo que los muertos nada saben. Y la expresión nada saben significa que no saben nada. Si Salomón hubiese querido presentar de que solamente en esta vida no saben nada y que en la otra sí, lo hubiese dicho. Pero no hay ninguna referencia en todo el capítulo donde diga que los muertos sí saben en la otra vida. O sea, lo que está haciendo este pastor es forzando el texto bíblico para que el texto bíblico diga algo que el texto no dice. Me doy a explicar. El objetivo de Eclesiastés 9:5 es presentar de que los muertos nada saben y están inconscientes hasta el momento de la resurrección. La quinta falacia de que este pastor dijo en contra de la iglesia adventista es la siguiente. Ustedes pudieron escuchar el video. Dice que los adventistas somos una iglesia falsa porque tenemos un concepto distorsionado de la obra de Cristo por creer que Cristo siga siendo su obra de expiación. Todo esto radica en la ignorancia de este pastor. Los adventistas enseñamos esto. ¿De dónde lo sacaron los adventistas? Lo sacamos de un estudio exegético y tipológico del santuario terrenal. Los que desconocen este concepto de la expiación es porque desconocen el santuario terrenal. Lo hemos dicho, hermanos, en muchos temas. Cuando alguien desconoce el santuario, va a pensar que lo que enseñan los adventistas es erróneo, como lo presenta este pastor. Hermanos, los adventistas creemos en el tema de la purificación del santuario y de la obra expiatoria de Cristo basados en el santuario terrenal, porque el santuario terrenal era un tipo de cómo Dios resuelve el problema del pecado usando símbolos y tipos. El santuario es el evangelio, pero representado en símbolo. O sea, lo que los adventistas enseñan está correcto, hermanos, porque lo sacan del santuario. Lo que se hacía en el santuario, Cristo lo hace en el santuario celestial. Los pasos del santuario terrenal y las funciones del santuario terrenal, Cristo las cumple en el santuario celestial. Muy importante eso, hermanos. Quiero que entiendan. La purificación del santuario que los adventistas interpretan en Daniel 8:14, lo sacamos del santuario terrenal. Los adventistas creemos de que en el cielo hay un santuario celestial y que ese santuario debe ser purificado. ¿Por qué razón? Porque los pecados han sido registrados en los libros celestiales y tienen que ser borrados, según Daniel 7, 9 y 10. La otra razón por la cual el santuario tiene que ser purificado es porque el cuerno pequeño de Daniel 8, 11 al 13
lo contaminó simbólicamente hablando, instituyendo un falso sacerdocio terrenal, que es el sacerdocio católico romano, con su purgatorio y con la misa durante la Edad Media. Hermanos, cuando analizamos Daniel 8:14, los adventistas lo analizamos a la luz del santuario terrenal. O sea que cuando vemos el santuario terrenal, vemos de que la expiación no terminó en la cruz, sino que inició. En la cruz está tipificado el campamento y el atrio del santuario. En la cruz, Cristo inicia la expiación y la expiación terminaba en el santuario terrenal hasta que se borraban los pecados del lugar santísimo y de todo el santuario y hasta que el sacerdote salía del lugar santísimo y vamos a ver de que había una ceremonia para que simbólicamente un macho cabrío pagara por los pecados de los penitentes. Y vamos a ver por qué ese simbolismo era así. La base es conocer el santuario. ¿Por qué este pastor está hablando de algo que desconoce? Estos pastores no conocen nada del santuario. Estos pastores lo que hacen es predicar un evangelio a medias. Hermanos, la expiación no es un acto, es un proceso que tiene que ver con justificación, santificación, perfección y glorificación. O sea, es un proceso. Y esto lo vemos en el santuario. Ahora, Daniel 8:14 nos está presentando la purificación del santuario celestial simbólicamente. Vamos a ver algunos textos bíblicos que lo presentan. Éxodo 25, 8 al 9. Noten, hermanos, que este pastor en su video solamente hizo ataques a la iglesia adventista. No citó ningún texto bíblico, mientras que la iglesia adventista cita la Biblia para sostener sus enseñanzas y doctrina. Y los temas de la iglesia adventista son sólidos y profundos. La iglesia adventista no cita la Biblia descontextualizada. La iglesia adventista cita la Biblia en una forma disciplinada, ordenada y bien estructurada. ¿De dónde sacan los adventistas que un santuario celestial debe ser purificado? De la tipología, de la sombra, porque la sombra refleja la realidad. Éxodo 25, 8 al 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esta es la orden que Dios le dio a Moisés de construir un santuario de acuerdo a un modelo, a una copia que Dios le iba a mostrar en el monte. ¿De qué copia se habla aquí? Es una copia del santuario celestial. Noten cómo dice Hebreos 8, 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que en el cielo hay un santuario. El terrenal era una sombra de una realidad, de un santuario real, donde ministra Cristo como nuestro sumo sacerdote. Lo mismo que tenía el santuario terrenal, tiene el santuario celestial, porque Moisés lo hizo de acuerdo a ese modelo. Si usted dice que no, que el santuario celestial es diferente a la sombra, entonces la Biblia se contradice, porque Moisés hizo un santuario terrenal de acuerdo al modelo que Dios le mostró en el monte, y ese modelo era del santuario celestial. Noten cómo dice Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que yo te he mostrado en el monte. Hermanos, ¿se están escuchando? ¿Están leyendo? Moisés construyó un santuario de acuerdo a un modelo, al gran original que está en el cielo.
¿Acaso el santuario celestial debe ser purificado? Sí, por dos cosas. Por los pecados de los arrepentidos que están registrados en los libros del cielo y por las abominaciones que el cuerno pequeño hizo en echar la verdad por tierra y pisotearla. El cuerno pequeño es un símbolo de las dos Romas, tanto Roma imperial como Roma papal. Noten qué interesante. Hebreos 9, 23 al 24. Noten cómo dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que el santuario celestial debe ser purificado, pero con mejores sacrificios, no con sangre de machos cabríos ni de corderos, sino con la sangre de Cristo. Cristo hace purificación en el santuario celestial, porque la expiación es un proceso que solamente se puede entender a la luz del santuario. Ahora, la sexta falacia que este pastor usó en contra de la iglesia adventista es lo siguiente. El pastor dijo que la iglesia adventista es una iglesia falsa y una secta, porque dice que enseñamos de que el macho cabrío simboliza a Satanás. Hermanos, es terrible hasta dónde llega la ignorancia crónica. Ignorancia crónica y abismal. Hermanos, este pastor cuando habla así, ¿a cuál macho cabrío se refiere? Él dice que los adventistas somos una iglesia falsa porque enseñamos de que el macho cabrío simboliza a Satanás. Ahora la pregunta es, ¿de cuál macho cabrío él está hablando? Para que nos acuse que nosotros decimos eso, ¿de cuál macho cabrío está hablando? Hermanos, estos temas solamente se pueden entender a la luz del santuario. Vámonos al santuario otra vez. Y yo le dejo de tarea a este pastor. Yo estoy dispuesto a darle clases sobre este tema y a enviarle libros para que estudie el tema del santuario, para que no ande propagando errores y engañando a sus seguidores. Hermano, si ustedes conocen el santuario, van a andar predicando herejías. Las herejías las predican ellos. Hermanos, en la Biblia, el macho cabrío puede simbolizar a Cristo o a Satanás. Les dejo de tarea que estudien Levítico 16. En Levítico 16 se hacía una ceremonia final después de que el sacerdote o el sumo sacerdote salía del lugar santísimo de haber hecho expiación y haber purificado el santuario simbólicamente de las impurezas introducidas por la sangre en el lugar santo. Esa era una liturgia que simbolizaba algo que Cristo hace en el santuario celestial. Hermanos, en el día de la expiación se hacía un rito final. Eso está en Levítico 16. Se buscaban 2 machos cabríos. Dice que uno era para Jehová y otro era para Azazel. El macho cabrío para Jehová era sacrificado y se hacía expiación con la sangre de ese macho cabrío sacrificado para Jehová. Pero había otro macho cabrío que quedaba vivo y ese macho cabrío se le llamaba Azazel. La palabra Azazel en el hebreo es cabra emisaria enviada al desierto. Ese macho cabrío no era muerto, o sea, no era sacrificado, sino que era llevado al desierto desterrado y allá moría en el desierto. Pero antes de ser llevado al desierto para ser desterrado, dice que el sumo sacerdote, después de que salía del lugar santísimo de haber hecho expiación, confesaba sobre el macho cabrío para Azazel los pecados de los arrepentidos sobre la cabeza del macho cabrío. Noten. Y después que habían sido confesados los pecados sobre el macho cabrío en honor a Azazel, ese macho cabrío era llevado al desierto. Noten cómo dice, Azazel. Vamos a ver de que es un símbolo del diablo.
Noten cómo dice Levíticos 16:10. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, no para Jehová, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Noten que el macho cabrío para Jehová no era enviado al desierto, sino que era sacrificado. ¿Están conmigo, hermanos? El macho cabrío que era llevado al desierto era Azazel, y ese no era sacrificado, sino que era llevado al desierto después de que el sumo sacerdote había confesado los pecados sobre la cabeza de Azazel. Noten cómo dice Levítico 16, 20 al 22. Hermano, recuerden que voy deprisa, porque lo que quiero es sacar de la ignorancia a este pastor que desconoce teología bíblica, desconoce la teología del santuario, desconoce las creencias de la iglesia adventista. Así que yo me propongo a darle un seminario de teología sobre el santuario. Noten cómo dice Levítico 16, versículos 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, o sea que la expiación terminaba hasta que se completaba en el santuario. O sea, la expiación no era completada en el atrio que simboliza el Calvario. La expiación era completada hasta que moría Azazel. Y es donde el santuario quedaba purificado del pecado, simbólicamente hablando. Y noten cómo dice, cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Noten, o sea, en el macho cabrío vivo para Azazel era confesado los pecados del pueblo que habían entrado al santuario legalmente por la sangre. Note, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, está hablando de Azazel, y lo enviará al desierto por mano de un hombre. Este hombre, hermanos, representa a Cristo. Cristo es el único que puede llevar al desierto a Azazel. Y noten, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabilitada. Y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Noten, hermanos, esta era una tipología de lo que pagará Satanás por los pecados del pueblo de Dios. Este pastor, por una mente limitada y por desconocer la teología del santuario, dice que los adventistas enseñamos de que el diablo es un corredentor, o sea, muere por nuestros pecados, o sea, es un salvador, dice. Hermano, los adventistas no enseñamos esto. Hermanos, les voy a explicar algo interesante para que entiendan este misterio del santuario y de la paga del pecado. Hay un versículo que dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Está hablando de la muerte eterna. El contraste lo dice. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estoy citando Romanos 6:23. La pregunta es, si Cristo pagó por nuestros pecados, ¿por qué Él no murió eternamente? Cuando el texto bíblico dice que la paga del pecado es muerte, se tuvo que haber cumplido en Cristo, haber muerto eternamente. Pero ¿por qué Cristo no murió eternamente? Usted me va a decir, porque Cristo es Dios. Claro que Cristo es Dios, pero en esta tierra murió como hombre. Dios no puede morir porque Dios es inmortal. La pregunta que queremos responder es, ¿por qué Cristo no murió eternamente si Él pagó por nuestro pecado? Inclusive, Cristo no pagó por los pecados del mundo entero. Cristo hizo provisión por los pecados del mundo entero, pero pagó solamente los pecados de muchos. Dice Hebreos 9:28. Cristo lleva los pecados de muchos en su cuerpo. Pero si Cristo pagó por nuestros pecados, ¿por qué no murió eternamente si Él tenía que cumplir Romanos 6:23? Porque la clave es que Cristo no es el culpable del pecado. El culpable del pecado es Azazel, el diablo,
en el diablo se va a cumplir la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿cómo así? ¿Acaso el diablo es mi salvador? Les explico. En el libro de Esther hay una tipología. Había un hombre que se llamaba Amán, que este hombre había tramado una trampa para Mardoqueo y para los judíos, porque este Amán buscaba adoración. Dice la historia que al final esta trampa se volcó contra él. La trampa que había planeado para matar a Mardoqueo y a los judíos, al final se volcó en contra de él. Esto mismo pasará con el diablo. El diablo no es nuestro salvador. Cristo pagó por nuestro pecado, pero Cristo no es el culpable del pecado. El culpable del pecado es el diablo, Azazel. En él van a ser echados los pecados de los hijos de Dios que se arrepintieron. Mientras los pecados de los impíos van a pagar ellos mismos por su pecado y van a morir fuera del campamento, o sea, de la ciudad santa. En Apocalipsis 20, versículos 8 al 9, dice que los impíos van a ser calcinados fuera del campamento, o sea que fuera del campamento va a haber un holocausto. Los impíos van a pagar por su propio pecado. Y los pecados que cometieron los hijos de Dios fueron pagados por Cristo. Pero la pena máxima, la pena del culpable por el pecado, no es Cristo, sino que es el diablo, porque en él se originó el pecado y en él se va a cumplir el clímax de Romanos 6:23. Azazel es un símbolo de Satanás, porque Azazel significa cabra emisaria enviada al desierto, y Cristo no fue enviado al desierto. Quien va a ser enviado al desierto va a ser Azazel, el diablo. Durante los 1000 años el diablo va a ser enviado al desierto, y esta tierra va a ser la guarida del diablo durante los 1000 años, y después de los 1000 años va a ser muerto en el desierto. Dice Malaquías 4, 1 al 3, que no quedará raíz ni rama de Azazel. Entonces, este pastor, cuando dice algo, lo dice por ignorancia. Los adventistas, cuando decimos que el macho cabrío representa al diablo, estamos hablando de Azazel, no el que era sacrificado, porque la tipología se cumple con el diablo, porque el diablo es el que es muerto en el desierto. El diablo no es sacrificado, el diablo es desterrado, y eso se va a cumplir durante los 1000 años, y después de los 1000 años, cuando el diablo sea castigado por haber él sido el autor y el originador del pecado. La última falacia que el pastor dijo, que es la séptima falacia en contra de los adventistas, dice que los adventistas enseñamos que la observancia obligatoria del sábado nos salva, o que salva a la gente. Hermanos, es terrible ver tanta ignorancia. Y digo esto, hermanos, porque esto no solamente lo enseña este pastor, sino que son miles de protestantes que calumnian a la iglesia adventista, que enseñamos de que por guardar el sábado vamos a salvar. Hermano, la iglesia adventista nunca ha enseñado que por guardar el sábado alguien se va a salvar. Esto es falso. El observar el sábado no es punto de salvación, sino que es punto de obediencia. Los adventistas creemos de que el sábado, como cuarto mandamiento, posee el mismo valor que los demás 9 mandamientos de los 10. El sábado no es punto de salvación. Mucha gente sin conocer el sábado se va a salvar. El sábado no es punto de salvación, sino que es punto de obediencia. Los adventistas obedecemos el sábado porque es un mandamiento, no porque creemos en salvación por sábado. Esta es una calumnia que el pastor dijo. Ninguna creencia de las 28 que la iglesia adventista enseñamos esa herejía, que por guardar el sábado nos vamos a salvar. Los adventistas creemos de que cuando guardamos el sábado estamos reconociendo a Dios como el único creador de los cielos y la tierra, y esto enseña la verdad del cuarto mandamiento. Para terminar, Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, hemos refutado
los 7 puntos que este pastor dijo en contra de la Iglesia Adventista y hemos demostrado que los 7 puntos fueron una falacia simplemente por atacar y difamar a la Iglesia Adventista. Yo invito a este pastor y a todos los enemigos de la Iglesia Adventista que predican falacias, lean la literatura de la Iglesia Adventista, lean nuestras creencias, pregúntenle a alguien que conoce la materia, permitan que su ego se retire de sus corazones y empiecen a investigar y estudiar. No anden criticando lo que no conocen, lean e investiguen. La Iglesia Adventista no enseña eso que este pastor enseñó. Así que hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.